Este es el 9º episodio de la serie Educación en Diseño. En realidad, tengo una lista de 137 episodios sobre el tema, pero al publicar esta serie estoy produciendo una pequeña investigación. Pueden escuchar las diferencias entre unos y otras. A todos, o casi todas, les hago la misma pregunta: ¿qué falta en la educación en diseño de hoy? Y cada uno responde desde su perspectiva. Hay gente enseñando o que viene de Italia, Argentina, Guatemala, Estados Unidos, Dubái, Colombia, Cuba, Brasil, España, Holanda, Chile y el Reino Unido. Son muchos países porque esta serie tiene 15 episodios. La publicamos en 2 partes, esta es la segunda. Ramón Tejada es diseñador y profesor dominicano y estadounidense, que trabaja en la Escuela de Diseño de Rhode Island. En esta entrevista nos cuenta sobre una materia, Unmaking Design, relacionada a desaprender diseño. Hablamos de decolonizar, queerizar, colorear y abrir el diseño. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Me llamo Ramón Tejada y soy un diseñador y soy profesor. Estudié diseño gráfico y soy un profesor en RISD, que coloquialmente se llama RISD, pero es la Escuela de Diseño de Rhode Island, en Providencia, en Estados Unidos. ¿Y tiene alguna característica especial esta escuela de diseño? Bueno, depende. Creo que es conocida como una de las escuelas principales del diseño mundial. Hay muchos estudiantes increíbles, muchos profesores increíbles. Hay mucha química aquí que es súper interesante y súper experimental. Siempre, muchas de las clases, muchos de nosotros siempre estamos experimentando en vez de estar, vamos a suponer, enseñando de una sola manera. Y nos interesa eso. ¿Vos das clases en la materia diseño o das otras clases también? Estoy en el departamento de diseño gráfico. Tenemos departamentos, básicamente, cada departamento. Los estudiantes que entran como de bachillerato primero empiezan el primer año con lo que se llama Experimental Foundations o fundaciones experimentales, que es básicamente una reconcepción de lo tradicional del fundamento de escuelas de arte. Y después deciden qué departamentos van. Yo estoy en el departamento de diseño gráfico, pero muchos estudiantes siempre están caminando de un departamento a otro y cogen clases. Así que vamos a suponer, como en mi electivo que enseño este semestre, tengo estudiantes, pero son graduados, de másters, que están de ilustración. Tengo que están en el departamento de diseño industrial, diseño gráfico. Pero depende de cómo los estudiantes saben manejar el sistema, siempre digo. ¿Y qué materia das vos? Típicamente, yo estudio diseño y lo que me encanta es tipografía y hacer cosas. Me encantaba cuando era pequeño. Aquí enseño básicamente de todo. Este semestre enseño un electivo que se llama en inglés, se llama Unmaking Design, que básicamente se traslada a deshacer el diseño. Y entonces enseño una clase que es el estudio de graduados, que es la primera clase que entran los másters cuando entran. Pero siempre estoy enseñando tipografía, a veces enseño color. Me gustó lo de Unmaking Design. ¿Qué es esto de deshacer el diseño? ¿Qué pasa en una clase sobre eso? Es un estudio básicamente que yo concepté en una nota en mi teléfono por varios años. Creo que es básicamente una evolución de tratar de hacer una clase que habla sobre cómo rehacemos el diseño, que lo que aprendimos el diseño tradicional, vamos a suponer. Voy a decir exactamente del diseño que está en los libros, que es básicamente el diseño europeo. O sea, ¿cómo desaprendemos eso? Todo eso y entonces empezamos a hacer en maneras más al paso, privilegiando la casa. Y tú defines qué significa la casa. Vamos a suponer, en vez de ir lo que yo le digo a los estudiantes es, en vez de ir a un libro y vamos al
al Bauhaus y por récord hay mucha gente que cree que yo odio el Bauhaus y a mí me encanta todo eso, pero no es de donde yo soy, vamos a suponer. Entonces, cómo tú deshaces tus sistemas, cómo tú haces, qué haces, las ideas, las teorías, y tratas de encontrar nuevas maneras de hacer el diseño que es más apropiado para ti o donde tú quieres hacer el diseño o de donde tú eres. Si eres una persona de América Latina funciona muy diferente a cómo funciona, vamos a suponer, Alemania. Vamos a suponer, la historia es muy diferente. Claro, hay cosas que quizás puedan ser, básicamente es lo mismo, pero no es. Y eso es lo que hace en Unmaking, pero es una clase que va súper al paso. ¿Qué quiere decir que va al paso? No entiendo la frase. En inglés se diría como, vamos a poner, slow learning. No es resistiendo hacer todo muy rápido, resistiendo Despacito, sí. súper despacito. Gracias. Sí, Mariana, me dijiste la frase, despacito. Resistiendo correr, como vas a suponer que en el diseño tradicional, por la industria y todo, siempre estamos corriendo. Todo es más rápido, la computadora es más rápido. ¿Qué pasa si vamos más despacito y el diseño nace naturalmente de lo que estamos haciendo? Así que es haciendo experimentando mucho con diferentes sistemas, no usando, vamos a suponer, una de las reglas, no pueden usar nada de Adobe. Y es muchas cosas que se hacen de mano, tratando de hacer cosas a mano y tecnologías viejas o que son súper increíbles pero que se nos olvidan. ¿Cómo qué? Como las copiadoras viejas, como usar un lápiz que te encantaba cuando eras pequeño pero se te olvidó y tú no has usado un lápiz hace años. Hay estudiantes que han usado computadoras desde que nacieron y tratar de usar un lápiz para hacer un diseño es wow, increíble, se le olvidó y lo cogen y empiezan a hacer cosas increíbles y dicen, wow, se me olvidó que un lápiz podía hacer algo, o hacen sus propios sistemas y a veces hacen sus propios, vamos a suponer, maneras de hacer cosas con papel. Y siempre he influido mucho con los sistemas y las teorías de la monja Sister Corita Kent, que me imagino que algunos de tus personas que están escuchando eso han estudiado o han leído sobre Sister Corita. Sister Corrida, ¿no? ¿Qué es? Sister Corita Kent era una monja que enseñaba artes en California en los 60 y en los 70 y fue muy influenciada y es una artista increíble. Por muchos años fue conocida como la monja que enseñaba, pero ella era una artista súper increíble y hoy en día está en muchos museos también, pero ella enseñó en una escuela católica de mujeres. Y muchos de sus estudiantes en Los Ángeles fueron a ser súper increíbles profesoras, maestras, artistas. Y ella enseñaba de una manera muy, pero muy orgánica, pero es muy influencial. ¿Y dejó un libro? ¿Dejó algo? Dejó muchas cosas. Hay un libro específicamente de enseñar que es para maestros, pero creo también es cualquier persona creativa lo puede usar. Y donde ella habla de sus proyectos, cuales algunos son increíblemente simples, pero lo que te sale es increíblemente grandísimo, porque las ideas son bellísimas. ¿Y cómo se llama el libro? El libro se llama Learning by Heart, aprendiendo por el corazón o con el corazón. Y es ha sido súper influencial para mí cuando estuve en la escuela de másteres en Los Ángeles, cuando la conocí a ella, y no la conocí en persona. Ella se murió hace muchos años, pero fue súper influencial para ver. Y en el verano ella se quedaba en la universidad y hacía unos afiches que son súper influenciales e increíbles hoy en día. Estuve leyendo tus cosas y una de las cosas que vos decís, que me encantó, es que tenemos que decolonizar, queerizar, colorear y abrir el diseño. Creo que son todas palabras que son súper fáciles de decir, pero creo que tratar de hacerlo es más difícil. Eso es lo que estoy tratando de hacer con la clase de deshacer el diseño, creo. Pero lo que quiero decir básicamente es que el diseño ha sido tan específico y otra vez específicamente la perspectiva de una sola parte del mundo, Europa, ¿ok? Y lo que estoy interesado en hacer es qué pasa con todas las otras culturas, con todo ese diseño, con toda esa historia
tradiciones que son más viejas que lo que creemos que es el diseño, que básicamente es 120 años, ¿verdad? Y estoy interesado en todo eso entrando en el diseño. Creo que es súper increíble cuando en el diseño, y estoy hablando del diseño en general, yo soy un diseñador gráfico, pero creo que básicamente el diseño en general y otras materias también creo que tienen el mismo problema, es que se enfocaron básicamente en una sola cosa y duramos 100 años dando la vuelta en esa misma cosa, en vez de darnos cuenta que el mundo es grandísimo, hay muchísimas historias, muchísimas perspectivas, muchísimas maneras de hacer y traer eso de nuestras casas. Y eso es tan interesante, tan increíble como un afiche que fue hecho en Alemania en el 1922 y que todos estamos obsesionados con ese afiche, pero también si ponemos otro afiche que fue hecho, vamos a suponer, en México en 1898, ese es también increíble y funciona diferentemente. No tienen que funcionar exactamente porque, claro, el contexto es diferente. O un afiche que fue hecho en la India o en Japón o en África, ¿sabes? Y tratar de incluir todo eso. Claro, lo hace todo más complicado porque vamos a necesitar 20,000 libros. Claro, eso es lo que estoy interesado. Si todos escribimos una parte de un libro o 20,000 libros, es mejor en vez de tener un solo libro que nos dice básicamente esto es diseño. Bueno, hablando de libros, una cosa que vos intentaste es hacer un The Colonial Reader, ¿no? O sea, como un libro con compilación de textos sobre el diseño decolonial. ¿Cómo fue eso? Es un Google Doc que es básicamente está abierto y todo el mundo tiene acceso a ese documento. Lo que pasó fue que, bueno, las elecciones en Estados Unidos, donde yo vivo, en el 2016, algunas personas se acuerdan que fueron súper problemáticas. Y yo empecé a pensar que qué podía yo hacer. Y lo primero que empecé a pensar es en formas o materias que van sobre o caen sobre las ideas decoloniales, ¿verdad? Y no me di cuenta que estaba haciendo eso, porque no estaba, esa terminología no la tenía. Y lo primero que decidí hacer fue qué tengo yo que leer o qué tengo que enfocarme, qué personas, qué ideas. Empecé la lista así y siguió caminando la lista. Así que creo que tiene 80 y pico de páginas hoy en día. Y no son todas lecturas, hay videos, hay imágenes, hay podcasts. O sea, lo que vos empezaste es como un documento donde vos y algunos otros colegas y estudiantes agregaban recursos que tienen que ver con el diseño decolonial. ¿Es así? Exactamente, sí. Yo siempre digo que es cosas o que creo que son interesantes para uno tratar de conseguir, de hacer su propio diseño. Así que hay muchas cosas y también hay muchas cosas fueron puestas por otras personas que yo ni conozco, porque duró abierto como 1 año y pico que lo dejé abierto, pero lo tuve que cerrar porque se puso un poquito loco. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Creo que habían unos bots que vinieron y empezaron a añadir cosas que no eran reales, así que tuve que cerrarlo porque no quería ese tipo de documento. ¿Y tenés a mi podcast como parte de tu lista? Yo creo que estáis, porque creo que el primero que escuché los puse ahí, porque esas cosas sí, vamos a suponer, algunos estudiantes o diseñadores, escuchar tu podcast es lo que necesitan y hay una idea que, wow, abre todo. Ahí empiezan a hacer su diseño o reinterpretar su diseño o qué es diseño, porque creo que hay muchos diseñadores que creen el diseño es lo que aprendimos en la escuela y vamos a hacer esto. Entonces, hay una entrevista que tú haces y empiezan a hablar de diseño de comunidad, de servicio, y ellos nunca han entendido eso, básicamente, y empiezan a tener un vocabulario nuevo y a rehacer su diseño, que es algo que en verdad creo se coge mucho tiempo, ¿verdad? Es muy al paso, no se hace de una vez. A veces, las primeras veces me preguntaron si yo tenía un ejemplo del diseño decolonial, y yo le decía, yo no sé, hay millones de ejemplos probablemente, pero yo no, porque no tengo tanto tiempo y nosotros tenemos una historia en el diseño de adorizar tantas cosas específicas. Tenemos que durar 100 años
queremos otras cosas y eso empieza a filtrarse y tenemos ejemplos. Pero en mi podcast encontrás muchos ejemplos. Porque están los diseñadores trabajando con comunidades, en territorio, todo eso. Exactamente. Pero eso se coge, vamos a suponer, es una comunidad, ¿verdad? En el 2016-17, algunos diseñadores de ustedes estaban haciendo sus cosas increíbles, pero el diseño en general no estaba interesado todavía en, ellos están haciendo algo que es increíble y tenemos que saber, y estudiantes tienen que saber, y otros diseñadores. Y creo que en ese tiempo empezó y en la pandemia todo se abrió, básicamente, porque por el famoso Zoom o Google Meet, lo que sea que estábamos usando, y estábamos toditos en nuestras clases, todos juntos, que fue lo más increíble, creo. Decime una cosa, ¿seguís teniendo tu práctica profesional como diseñador gráfico aparte de ser profesor? Sí, hago un poco, no hago tanto porque soy muy selectivo. Hoy en día tengo el privilegio de ser selectivo, creo también, claro, ser un profesor se coge mucho, es mucho esfuerzo a veces, especialmente en el semestre, cuando estamos caminando, al fin estamos todos muertos, básicamente. Pero hago un poco, hoy en día me gusta hacer trabajos con diseñadores que en inglés se dice BIPOC, que son diseñadores que no son europeos, diseñadores, como se dice aquí, de color. Y me encanta enfocar en tratar de hacer diseño que tenga esas historias, diseñadores latinos o escritores latinos o diseñadores afroamericanos. Eso es lo que me encanta hoy en día, así que hago un poco, pero no tengo un estudio lleno de gente trabajando 24 horas al día, no. Haces un poco de colaboraciones con diseñadores que pertenecen a diferentes minorías. La colaboración es lo que me encanta más, porque trabajar solo me aburre. Ok. Y decime una cosa, te ganaste un premio hace poco. ¿Qué puertas te abrió ese premio? Me llegó una llamada de una fundación que se llama Viltrek Foundation en Nueva York, que es una fundación que entrega premios a inmigrantes que han hecho un gran trabajo en Estados Unidos. Básicamente son muchos científicos y doctores. Y escogen otros premios, escogen otro premio que se lo dan y cambian diferente de qué materia sea. Un año fue de pintura, un año fue de música. Este año decidieron diseño y me lo gané, pero no sabía nada. Fue una llamada y es un premio que trae un cheque y tú puedes hacer lo que quieras. Así que tuve un lote de artículos. Y claro, es un honor porque es un panel. El panel que decidió fue de diseñadores súper conocidos y es un honor increíble. Pero vamos a suponer, me preguntan si yo apliqué, pero yo no apliqué. A mí me llamaron, yo creo que era para un proyecto cuando me llamaron. Estaba aquí en mi oficina y creía que era, quieren hablar para un proyecto, perfectamente. Yo tenía mi portafolio listo para enseñárselo, pero es un premio básicamente dado por contribuciones que inmigrantes hacen a la cultura o a la ciencia en Estados Unidos. Muy bien, pero bueno, supongo que eso también te da empuje para este trabajo de querer una educación en diseño que tenga en cuenta a las minorías. Sí, o a otras culturas. Este país en Estados Unidos hecho de tantos inmigrantes y tantas culturas, siempre ha sido, aunque a veces la narración que se ve en este país es ridículamente que no. Pero este es un país hecho por inmigrantes y es increíble ser reconocido. Mis padres fueron inmigrantes, yo soy un inmigrante, yo no nací en Estados Unidos. Así que creo que ser un inmigrante siempre es súper complicado en este país a veces y hay que manejar tantas cosas y hay tantas oportunidades que a veces uno no tiene las oportunidades para hacer eso, pero creo que siempre es increíble cuando reconocen a los inmigrantes o a esa cultura que tantos inmigrantes han traído y han dado a este país. Toda esa labor, trabajo, cultura y muchas partes de la cultura de este país nunca estuvieran aquí si no fueran por los inmigrantes. Como siempre pasa en muchos países también. Esta
Esta entrevista es parte de las listas Educación en Diseño, República Dominicana y Diseño, Estados Unidos y Diseño y Diseño Gráfico. Las listas las encuentran en nuestra página web, en la sección de recomendados, en Spotify y en YouTube. Si estás buscando algo y no lo encontrás, siempre te puedes comunicar conmigo. Ramón nos trae el tema de las muchas maneras de ser diseñadoras, y creo que eso es algo que está muy presente en este podcast, donde contamos muchas historias de diseño a través de las voces de los hacedores, donde incluso no todos estudiaron diseño, pero lo hacen, y donde la mayoría trabaja con comunidades. Hay muchas historias de diseño para contar que espero que estén en la misma línea que propone Ramón, intentando decolonizar el diseño, contar otras maneras de hacer que son más amables con el otro, con la otra y el planeta. Y cuando en este podcast contamos historias relacionadas a comunidades indígenas o afrodescendientes, las reunimos en la lista Territorios y Diseño. Cuando contamos historias de diseñadores trabajando con comunidades o en comunidades de pares, las reunimos en la lista de comunidades de diseñadoras. Cuando trabajan en cooperativas, están en la lista de cooperativas y colectivos de diseño. Todas estas formas son maneras de hacer otros diseños, de darle el micrófono a los que quieren expandir su práctica. Sigamos ahora escuchando a Ramón, que tiene mucho más para contarnos. ¿Qué te parece que le falta a la educación en diseño hoy en día? Creo que estoy hablando la comunidad grande de educadores, de profesores en universidades de muchas partes, no solamente en Estados Unidos. Ustedes en Finlandia hacen mucho increíble trabajo, lo que están haciendo. Muchos profesores en Berlín, muchos profesores en Inglaterra, en América Latina. Creo que hemos hecho mucho trabajo que es increíble. Lo que creo que le falta es que creo que el diseño profesional todavía está atrasado, atrás de nosotros. Y creo que nosotros enseñamos a los estudiantes, les damos tantas maneras de ser diseñadores, pero cuando ellos entran a la práctica profesional, todo cambia y tienen que volver a ser diseñadores tradicionales, creo, en muchas maneras. Y creo que cómo hablamos juntos para tratar de crear ese puente. No creo que a nosotros los que enseñamos, sino la práctica profesional, tratando de hacer un puente con nosotros para que cuando los estudiantes o diseñadores salgan afuera, se van de nuestras universidades y hacen lo que quieren hacer, la profesión no sea tan caótica y sepa qué hacer con sus increíbles ideas, que a veces no son tradicionales en ninguna manera, pero son increíbles. Una de las cosas que dijiste es que te parece que hace falta más educación permanente para los profesionales diseñadores en la práctica. Creo que en la práctica profesional debieran tener un poco más de tiempo para pensar en qué están haciendo y no reducir todo de una vez a un punto negro en una página blanca. ¿Verdad? El diseño no funciona así, pero tratando de hacerlo orgánicamente, no porque es un estilo que ellos vieron y lo apropiaron y ahí está, ¡ay, perfecto! Lo vimos en una comunidad. Y creo que eso es lo que le falta y a veces eso es porque el diseño funciona muy rápidamente, todo es rápido, tenemos que hacer ese diseño mañana, la identidad tiene que estar hecha mañana. No hay tiempo para pensar en muchas cosas que pueden hacer ese diseño más impactante en una comunidad, pero siempre hablan de los clientes, target audience, la audiencia, en vez de pensar en personas en una comunidad, cómo eso va a impactar a esa comunidad, si lo estoy expandiendo lo que estoy diciendo. Cuando hablamos de la educación de diseño formal, ¿no? Porque eso tiene para mí que ver la educación en diseño de los profesionales en la práctica pasa dentro del ámbito de lo informal, ¿no? De la actualización profesional, del long life learning. Pero cuando hablamos de espacios de educación formal, como los que estás vos, ¿qué te parece que
cambiarías de estos espacios? Pero creo que está cambiando. Digo, donde yo estoy está cambiando. Y muchos de nosotros estamos interesados en cambiar todo esto. La historia, en vez de hablar de historia, tenemos historias, porque hay muchísimas historias de diseño. Creo que hay un poco todavía de obsesión en formas particulares de diseño, siendo las formas correctas. Creo que todavía hay un poco del DNA del diseño, que es diseño correcto o perfecto. Y creo que eso tiene que irse para el otro lado, porque creo que tenemos que ir más pluralmente en vez de singular. Todavía tenemos un poco de obsesión con el universalismo y una sola cosa, y eso es lo apropiado, en vez de pensar en el pluralismo. Y creo que esa es la perspectiva decolonial que me interesa. El pluralismo es lo más interesante para mí, que hay muchísimas maneras, muchísimas cosas, y tenemos que coger un poco más de tiempo para apreciar eso. Y creo que el diseño en general todavía está un poco atrasado, y estamos, creo, en las academias también porque no tenemos tantas historias y tantos recursos para eso. Y creo que eso es lo que está naciendo hoy en día con todos estos grupos que están haciendo trabajo, diseño comunitario, y están escribiendo libros, hacen podcasts, entrevistas, y todo eso creo que está cambiando todo, y vamos a suponer, creo que en 5 o 10 años vamos a tener muchísimos más recursos, que no es solamente una sola cosa, porque una persona decidió que iban a dejar su trabajo y van a hacer todo esto tiempo solo para sacar todo eso. Pero creo que es la comunidad en general, en todas partes, haciendo a la misma vez y creyendo un recurso grandísimo que pueda ser una versión diferente, otra versión más increíble, versiones, voy a decir, de lo que el diseño puede ser. Uno de los temas que se reitera mientras charlamos es el tema del tiempo, ¿no? De no tener tiempo para reflexionar, de que vamos muy rápido. En la materia esta de deshacer lo aprendido, uno de los ejes principales es cómo ir despacio. ¿Cómo podemos hacer que este ir despacio se vea como reflejado en el programa de estudio? Se vea reflejado en la manera, en lo que le pedimos a los estudiantes, porque la realidad es que en muchísimas carreras de diseño los y las estudiantes se pasan noches sin dormir antes de una entrega. Y, ¿no? Hay como una demanda y una velocidad que es muy difícil, incluso para los estudiantes que están trabajando, que necesitan en paralelo a sus estudios estar trabajando, que lo que hace que haya como menos equidad entre los estudiantes, ¿no? Entre los que trabajan y los que no trabajan, porque no todos le pueden dedicar los mismos tiempos. Entonces, cuando uno arma un nuevo programa de diseño, ¿cómo podemos tener más en cuenta estos tiempos? Yo creo que la pandemia nos ayudó muchísimo con eso. Creo que eso es uno de los regalos que la pandemia nos dejó, que nos dimos cuenta que teníamos que ir más al paso, no podíamos correr. Y también creo que seguir diciendo eso en vez de solamente decirlo una vez, pero decírselo a los estudiantes, o hacer programas en una clase que hay que un proyecto y no hay algo final que tienen que hacer, final. Porque muchos estudiantes escuchan eso y creen que tienen que hacer el nuevo diseño que va a cambiar todo en el mundo, ¿verdad? En vez de pensar, tú tienes una idea bellísima, vamos a coger un poco de tiempo. En vez de hacer un libro de 800 páginas, vamos a hacer un libro de 100, ¿verdad? Y creo que poniéndoles parámetros a los estudiantes es muy increíble, y a veces les ayuda mucho más cuando ellos se dan cuenta de si ellos tienen un poco más de tiempo, en vez de siempre estar corriendo a una velocidad increíble. Yo no tengo problemas de decirle a un estudiante que tiene que irse a acostar, porque me he dado cuenta que no está esto no va a trabajar. Tú no has dormido, no has comido. Eso es imposible. He enseñado a estudiantes que han sido padres con niños que tienen trabajo y que están en la universidad a la misma vez, ¿verdad? Son 3 trabajos, ¿ok? Y hacen trabajo increíble porque ellos empiezan a aprender maneras de cómo hacer o trabajar en maneras que sean más apropiados, más honestamente lo que ellos pueden hacer, y
en vez de trabajar muchísimo, trabajan en maneras muy inteligentes, ¿verdad? He tenido estudiantes que tienen 2 niños, tengo 1 hora porque están durmiendo para trabajar. Tengo que aprender a trabajar así. Y aprenden a hacer cosas que son increíbles. Y a veces creo que muchas veces en el diseño tenemos que vamos a correr muchísimo y vamos a hacer 1 millón de cosas y les decimos a los estudiantes, tienen que hacer 500 formas en un fin de semana. Eso es ridículo. Básicamente, a nosotros mismos. Bueno, como lo que decís que tiene que ver con eso de no querer siempre que las cosas estén terminadas al mismo nivel, ¿no? Que dentro de esas materias puede haber diferentes grados de resolución y que uno puede terminar en un concepto, otro en un prototipo y otro en una cosa más funcional. Exactamente. O usar el término prototipo es increíble, creo, siempre en clases. Cuando les digo que es un prototipo, todo cambia. En vez de pensar que están haciendo el próximo libro que va a estar en It's Nice That, el próximo proyecto, digo yo, sí, pero también a algunos estudiantes, especialmente los más jóvenes, siempre hay que decirle, todo el mundo vive en Instagram y lo que se ve en Instagram, todos los estudios a veces tienen fotógrafos, tienen gente para hacer todos esos proyectos, verse bellísimo. Y digo yo, tú eres un estudiante, no te preocupes por eso, haz tu proyecto que sea bellísimo y después el próximo semestre tú lo tomas fotografías si quieres y lo puedes rehacer en otras maneras, pero creo que a veces esto es lo que creo que también el diseño profesional nos ha dado, que siempre tenemos este objeto que brilla muchísimo y todos queremos hacer este objeto, pero nunca hablamos de toda la labor, lo que, cómo yo he hecho proyectos que me dan dolor de cabeza pensar. Son bellísimos, pero nunca jamás quisiera trabajar así. O trabajar en esa manera, o trabajar con ese grupo de personas, o nunca hablamos de eso, siempre hablamos del objeto que brilla muchísimo. Del resultado final y no del proceso, ¿te referís? Exactamente. Lo que me interesa más es el proceso, y también creo que hablar con estudiantes sobre proceso, a veces ellos te miran a ti como si estás loco, ¿verdad? Porque, uy, ¿qué es eso? Yo lo que quiero hacer es el fin. Digo yo, sí, pero eso necesita 3 meses para tú llegar allá. Y estamos en la primera semana. En 3 meses tú vas a tener eso, pero no, ese proyecto no van a hacer mañana. Eso no se hace en 24 horas al día. Tienes que tratar cosas, tienes que experimentar, algunas cosas no van a trabajar. Yo creo que muchos de los proyectos que son increíbles que hemos visto siempre han sido hechos por mucho más tiempo de lo que creemos. Nunca sale al otro día. Con respecto al futuro, ¿qué cosas todavía no hiciste en educación y diseño que te gustaría hacer? ¿Hacia dónde vamos? Creo que la tecnología nos está llevando en una área que muchos de nosotros no estamos. Es como un poco nos da miedo. Y creo que tratar de crear una relación con la tecnología que sea productiva y positiva para hacer cosas interesantes, vamos a suponer para generar imágenes o formales o escribir o algo así, creo que eso nos va a coger un poco de tiempo porque nosotros no estamos en control de esa tecnología. La tecnología nos llega en el teléfono, en la computadora todos los días. Entonces, ¿qué experimentos, qué cosas querés hacer que todavía no te pusiste las pilas para hacerla? Siempre quiero tener pilas para más cosas, pero me he dado cuenta que si atento a hacer tantas cosas, se me va la energía. Así que creo que para mí personalmente, enfocarme en algunas cosas que siempre sí me encantan muchísimo. A mí me encanta conocer gente y hablar y ver qué están haciendo. Y creo que eso me da más vitamina en vez de coger otra clase y tratar de aprender esa nueva tecnología. Siempre creo que hay cosas que quisiera aprender. Siempre creo que nunca voy a terminar de aprender. Eso es imposible. Pero no qué cosas querés aprender vos, sino qué cosas querés experimentar con los alumnos nuevas. Me encantaría tratar de algunas de las tecnologías que los estudiantes usan y tener más proficiencia en esas tecnologías. Eso es lo que tengo muchísimas tecnologías, hay muchísimas cosas, pero siempre regreso a las tecnologías que están tratando de copiar cosas que yo hacía cuando las computadoras no estaban. Me encanta sistemas que hacen
vamos a decir que copian como si fueran las copiadoras viejísimas de los 80 o de los 90, no las nuevas digitales. Siempre me encanta ver programas que estudiantes hacen que hacen una cosa particular y me obsesiona ver qué hacen, qué se puede hacer o cómo romperlas para hacer otras cosas. Eso es lo que me encanta, como esos programas pequeñitos que solo hacen una sola cosa, como un robot que solo hace una sola cosa y tratar de romperlo a ver qué más puede hacer. Es como ser un niño de 2 años, ¿verdad? Tú tienes un juego y te lo dan y te encanta y tú estás jugando y tú lo rompes y ¿qué pasa? Hay un bote de cosas que hacer nuevas. Hay muchos juegos y creo que como somos adultos se nos olvida eso. Y los diseñadores siempre creo que tenemos ese niño adentro, pero se nos olvida muchas veces. Y creo que muchos estudiantes siempre me dicen que se le ha olvidado. Y siempre tratar de ver, ser un niño de 2 años es increíble. Y tratar de pensar cómo un niño de 2 años tiene tanta facilidad de romper y hacer cosas que son increíbles. Y como adultos siempre tenemos tantas cosas que tenemos que pensar, claro. Pero me encanta eso de romper y tratar de hacer otra cosa con ello. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Ramón propone diseñar algo y romperlo, darle paso al jugar. Y justo venimos de una serie sobre juego, donde también hablamos de romper el juego, de salirnos de las reglas de los juegos para inventar otras. El juego rompe con estereotipos, los juegos son rompehielos. El juego propone lo que no podríamos hacer sin las reglas de juego, y con eso rompe con nuestras maneras de actuar o de hacer. Me gusta que los temas se entrecrucen y que no por estar dedicados a esto de investigar sobre la educación en diseño, en esta serie dejemos de lado el tema del juego que tanto nos apasiona. Y jugar en las aulas, prototipar e equivocarnos es parte de la educación en diseño. Resistir que las cosas tienen que ser de una sola manera. Creo que en el espacio del taller o el estudio nos regaló momentos de aprender de pares y muchas situaciones de aprender haciendo, con las manos. Siempre pregunto qué le falta a la educación en diseño. Y Ramón me dejó pensando que le falta juego y atrevimiento. Atrevimiento a romper y hacer las cosas de manera diferente. Que las reuniones de diseñadores sean reuniones de gente toda vestida de negro, muestra una comunidad que todavía no se atreve a usar los colores, cuando justamente nosotras tenemos mucha educación visual. Aprender a desencajar, errar, trastabillar y ser más valientes podría estar más valorado desde la educación formal. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común, con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Twitter o Blue Sky o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.